Entonces, respecto a la teoría del caso, comentábamos en la sesión anterior que, bueno, finalmente el aspecto jurídico, fáctico y probatorio, pues tenía un alcance de análisis mayor al que en un principio o en un primer momento nosotros podríamos creer. Esto se da porque evidentemente la metodología de análisis varía en cuanto a, pues, a cada uno, dependiendo del rol que finalmente lleve a cabo dentro de sus funciones. Y bueno, pues yo les sugería como un análisis más integral, más completo, en atención a todo lo que podría ser la materia de estudio, ¿sí? El día de hoy quiero hablarles como tal de una parte fundamental que es justamente, o yo considero que se puede dar dentro de la estructura precisamente de lo que sería esta teoría del caso. Esa parte fundamental es la argumentación jurídica. Cuando nosotros, pues, analizamos un caso en concreto, nos percatamos que en la parte de argumentación jurídica, pues tenemos que analizar o tomar en consideración algún modelo de argumentación que nosotros podamos manejar y que pueda ser útil para, en este caso, pues poderlo llevar a cabo dentro de nuestro caso en concreto. Yo, como tal, he sugerido que, bueno, finalmente el modelo que ustedes deseen utilizar, pues va a ser el correcto. ¿Por qué? Porque es el que manejen al 100%. Sin embargo, pues hay muchos modelos de argumentación, no uno solo. En lo personal, no sé si han escuchado hablar del modelo de argumentación de Stephen Toulmin. En este modelo de argumentación, Stephen Toulmin nos da una serie de elementos que nosotros podemos utilizar a efecto de poder analizar cada argumento y considerar si este argumento va a ser viable para su análisis a un tercero y cuáles son las causas que posiblemente puedan ser utilizadas en perjuicio del propio argumento para considerar que este no es correcto, ¿sí? Voy a compartirles aquí mi pantalla. A ver, por favor, me dicen si ya están viendo mi pantalla. Me imagino que sí. A ver, por aquí si me pueden escribir. ¿Ya la están viendo? Ok, perfecto. La voy a poner en grande para que así la puedan ver bien. Miren, si se dan cuenta, todos estos elementos son los que utiliza Stephen Toulmin dentro de su modelo de argumentación jurídica. ¿Qué pasa con estos elementos? Bueno, podemos ver que pues son varios, ¿no? O sea, son varios estos elementos que se pueden utilizar o posiblemente no sean necesarios, dependiendo de la construcción del enunciado. Cuando nosotros los percatamos, que vamos a pensar, ok, voy a tener una oración y esa oración, ¿cómo la voy a analizar? Esto es lo que sucede en cualquier hecho en concreto. Ahorita vamos a ir viendo elemento por elemento. Vamos a pensar que yo tengo una oración muy sencilla. Juan nació en México, ¿no? Y entonces, por lo tanto, mi conclusión, lo que va a arrojar es que Juan es mexicano. ¿Por qué? Pues porque por la propia naturaleza, precisamente, de esta calidad que se le puede dar a una persona que nace en territorio mexicano, es que éste adquiera dicha nacionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues parecería un enunciado muy sencillo, que finalmente pues voy a poder justificar de manera muy fácil. Eso, en apariencia, en un primer momento es sencillo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los casos en concreto, nos percatamos que ya no se trata de un solo enunciado, sino que se trata de una serie de enunciados que finalmente vamos a tener que desglosar para poder entonces considerar si estos precisamente pueden soportar un análisis contraargumentativo y en su caso vamos a obtener la pretensión que nosotros quieramos. Les voy a poner aquí un ejemplo con las diapositivas, que es justamente el que yo les acabo de dar, pero ya utilizando todos los elementos de este modelo. Tenemos el de Harry, nació en las Islas Bermudas.
en consecuencia o probablemente, pues se va a considerar que Harry es un ciudadano británico. Sin embargo, pueden haber otras causas que me impidan que yo finalmente pueda obtener esta pretensión. ¿Cuál es mi pretensión? Bueno, que sea un ciudadano británico. ¿Cuáles podrían ser esas causas o esas consecuencias? Bueno, a menos que, ejemplo, ¿no? Su padre, su madre sean extranjeros, o él fue naturalizado americano, o posiblemente, no sé, vamos a pensar que efectivamente nació aquí, pero no llevó a cabo ni siquiera su registro. Entonces, todas estas circunstancias hacen que el panorama de análisis precisamente del argumento se amplíe. Ahora, vamos a ver aquí que, por ejemplo, tenemos, ya que un individuo nacido en las Islas Bermudas es generalmente ciudadano británico, y luego nos dice, dado que las disposiciones legales así lo establecen. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, vamos a retomar nuevamente cuáles son estos elementos. Nos dice, el primero de ellos es una garantía. Esta garantía, ¿dónde se va a encontrar dentro de este enunciado? Bueno, la garantía va a ser aquella, como nos lo señala, que es una licencia para inferir, una ley de pasaje que permite el paso de los datos a la conclusión. Si nosotros lo vemos en un aspecto práctico, nos vamos a fijar, no sé si puedan ver ustedes mi cursor, eso no lo sé, si lo pueden ver, por favor indíquenmelo, pero que cuando el enunciado nos dice aquí, dado que las disposiciones legales así lo establecen, justamente es la propia norma la que me va a arrojar como tal la garantía de que si esta persona nació precisamente en las Islas Bermudas, entonces, por lo tanto, si la propia normatividad me lo establece, pues va a ser o va a generar como consecuencia que éste pueda considerarse como un ciudadano británico, ¿sí? Ahora, tenemos otro elemento dentro de este modelo, que es el apoyo, respaldo, soporte. Y nos dice que este va a ser el cuerpo de información general que apoya a la garantía y al dato. Esto lo encontramos aquí en esta parte en donde nos dice, ya que un individuo nació en las Islas Bermudas, es generalmente ciudadano británico. En este elemento en específico es lo que muchos también encuentran en la parte de los sistemas que se pueden analizar para poder llevar a cabo la valoración de la prueba, como las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos. Si nosotros lo analizamos, pueden entrar justamente como parte del apoyo, respaldo o soporte respecto de un dato para posteriormente tener la garantía, ¿sí? Ahora, este dato, pues nos dice que son hechos o evidencias del mundo empírico que se entregan a favor de la conclusión. ¿Cuál va a ser este dato? Va a ser el primero. Harry nació en las Islas Bermudas. Vamos a pensar en otro ejemplo. Juan Pérez es hijo de Juan Emilio Pérez Vázquez, ¿sí? Y entonces Juan Emilio Pérez Vázquez falleció. Por lo tanto, Juan Pérez es heredero universal de su padre. Esto obviamente lo vamos a tener como un dato inicial y dentro de mi parte de mi pretensión lo voy a tener que en este caso analizar a través de los diversos elementos que hasta este momento hemos mencionado. ¿Para qué? Pues para que desde un principio, si yo tengo un dato, voy a ver si puedo alcanzar el nivel de pretensión que yo espero, ¿sí? Bien. Después tenemos otro elemento muy importante, que son las conclusiones, y nos dice es aquello que se pretende sostener, el enunciado que se justifica a partir de la garantía y el dato. Son las pretensiones, las demandas. Ahorita lo vamos a analizar que en materia penal, bueno, finalmente cada precisamente enunciado va a querer probar algo. Por eso es que estoy iniciando ahorita con este análisis de este sistema de argumentación. Entonces, en la pretensión, en el ejemplo que les acabo de dar, ¿cuál sería? Bueno, que Juan Pérez se considere heredero universal. En este ejemplo que nos ponen, ¿cuál sería? Bueno, que Harry es ciudadano británico, ¿sí? Ahora bien,
Hay otro elemento que tenemos aquí, que en este sentido se le llama cualificadores. Estos cualificadores, nos dice, son aquellas construcciones lingüísticas que permiten atenuar una pretensión. Si lo vemos dentro de este ejemplo, ese cualificador es el que se encuentra justo abajo de nuestra pretensión y que nos dice, a menos que su padre, su madre sean extranjeros o él fue naturalizado americano. Si ustedes se logran percatar, son dos circunstancias que posiblemente varíen como tal el resultado de mi argumento. Entonces, por lo tanto, también tengo que sujetarlas a un análisis para ver si eso va a incidir o no precisamente sobre lo que yo pretendo. Y bueno, por último, tengo las refutaciones. Nos dice que son aquellas circunstancias que pueden socavar la fuerza de los argumentos, ¿sí? Algunos, bueno, también lo denominan como causas de refutación. Estas causas de refutación se dan cuando, en este caso, yo puedo tener este justo contraargumento que me permite a mí que pueda yo controvertir lo que se está afirmando como pretensión derivado precisamente de estos posibles cualificadores que yo tenga y que en este caso me permitan sostener que como tal esa pretensión no se debe de asumir hasta en tanto yo pueda analizar previamente y sujetar precisamente nuevamente a este mismo método todo el análisis argumentativo que estoy realizando. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes puedan verme y yo pueda verlos. Como ustedes saben, cuando nosotros tenemos en este sentido un hecho en concreto, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, parecería que ese hecho solamente va a estar sujeto a que yo haga un análisis genérico de lo que me está afirmando como tal ese hecho. Sin embargo, esto no debería de ser así, porque en ese hecho se van a contener diversas circunstancias específicas que yo puedo precisamente analizar y controvertir a través de otros diversos argumentos. Por eso es que yo, bueno, ahorita les voy a enseñar un hecho muy general que finalmente va a ser precisamente analizado por nosotros en este taller. Vamos a ver que cuando nosotros asumimos un hecho que precisamente deviene de las afirmaciones de los testigos, este hecho, justamente porque cada persona lo percibe de una manera distinta, entonces podemos analizar estas oraciones a partir de la información que me está arrojando. Aquí, por ejemplo, yo les puse una entrevista que se da a un testigo de un hecho en concreto, ¿sí? En esta entrevista, bueno, como ustedes pueden leer, traté de que no se vieran los datos, sobre todo, pues, personales. Sin embargo, bueno, al parecer sí se ven, solamente es, bueno, menciono que es para fines académicos y por eso es que se está utilizando esta entrevista, ¿sí? A ver, permítanme porque hay personas ahí en espera. Ok. Bueno, aquí tengo una entrevista del testigo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa entrevista? Por favor, le voy a pedir a alguien que la lea. A ver, vamos a ver quién se encuentra aquí dentro de los participantes. A ver, Luceli, por favor, ¿puedes darle lectura a esa entrevista? Sí, claro. Entrevista de testigo. En Nezahualcóyotl, Estado de México, en fecha 28 de julio del año 2020, siendo las 11 horas, mismo que se identifica con su credencial de lector con número de folio, el cual deja copia simple para que se anexe y la original se le devuelve para ser de su utilidad y en relación a los hechos que se investigan manifiesta lo siguiente. En fecha 27 de julio del año 2020, siendo aproximadamente las 18 horas 50 minutos, me encontraba barriendo la banqueta de mi domicilio ubicado en calle Valle del Líper 2, Interior 1, Colonia Valle de Aragón, primera sección, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. A ver, hasta ahí, por favor. Vamos a analizar este primer hecho. Si se dan cuenta, gracias, Luceli. Esta es una circunstancia que podemos inicialmente
comenzar a analizar respecto de cómo yo puedo refutar esto que me está afirmando el testigo. Nuevamente la voy a repetir. Nos dice el testigo que se encontraba barriendo la banqueta de mi domicilio ubicado en tal, aproximadamente a las 18 horas de X día. ¿Cómo o qué analizarían dentro de este enunciado en específico? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué analizarían? ¿Lo analizaríamos? ¿Consideramos que es relevante? ¿No es relevante? ¿Sirve para, en este caso, ir estableciendo mi posible teoría? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién me quiere comentar? Yo, licenciada. Yo, licenciada. Humberto Luna. No los veo a todos. A ver, ¿quién fue el yo? Humberto Luna. A ver, primero vamos con uno. Ahorita voy a escucharlos a todos. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla porque si no, no los escucho. A ver, listo. ¿Quién fue el primero? Humberto Luna, perdón, licenciada. Adelante, Humberto. A ver, dime, ¿qué es lo que podríamos analizar en un primer momento? Bueno, yo podría analizar la situación de cómo se percata que es determinada hora si ella se encontraba barriendo, ¿no? Ok, una circunstancia. Gracias, Humberto. A ver, ¿quién más? Yo. A ver, Manuel, adelante. Pues sí, nos está dando la circunstancia de lugar y de tiempo. Ok, algo interesante, ¿cierto? O sea, si él me está especificando que se encontraba barriendo afuera de su domicilio, bueno, entonces lo primero que yo tendría que hacer para precisamente corroborar dicha información, pues es ir al domicilio, ¿no? Ver respecto del lugar en donde se establece en relación con el de la víctima. Ahorita vamos a seguir leyendo los hechos, cómo se encuentran, cómo era su visión. A esa hora, bueno, efectivamente hay una luz natural del día que sí permite, ¿no? Que yo pueda posiblemente advertir ciertas circunstancias hacia el domicilio de mi vecina. O puede ser que el tránsito vehicular no me lo permita, o puede ser que hay mucha afluencia peatonal. O sea, no lo sabemos. Pero si se dan cuenta, ese primer enunciado ya contiene muchísimas condiciones de refutación. ¿Sí? O sea, si yo pretendo creerle al testigo, que aquí, bueno, no tenemos el nombre, vamos a pensar que es Juan Pérez, ¿cuál va a ser mi conclusión? Con ese simple enunciado. ¿Juan Pérez qué? Pues que Juan Pérez no estaba ahí a la hora y en el lugar en que dijo. Bueno, lo vemos obviamente para refutarlo, pero en el enunciado inicial, ¿cuál es en este caso mi conclusión? ¿Juan Pérez qué? O sea, Juan Pérez... Pues estaba barriendo, se percató de un hecho. Eso es lo principal, que Juan Pérez pudo observar las circunstancias del hecho. ¿Ok? Que era testigo presencial. Exactamente. Entonces, esa es mi conclusión y yo lo voy a tener que sujetar a las condiciones de refutación. Ahora, ¿con qué lo voy a sostener ese enunciado? O sea, ¿con qué voy a afirmar yo que efectivamente se encontraba, bueno, no se encontraba, sino que efectivamente él pudo percatarse de estas circunstancias? Recuerden que teníamos un respaldo y una garantía. ¿Cuál sería mi respaldo y cuál sería mi garantía en este enunciado? A ver, Luis. Luis Ávila, ¿eh? Disculpe, maestra, pero el tema es que mi internet está ahorita malísimo y se está cortando, entonces estoy medio escuchando. Ok, no te preocupes, Luis. A ver, Odilia. Mande, maestra. Para ti, ¿cuál sería el respaldo y la garantía en este enunciado? Pues será que es testigo y que presenció. Ok, sabemos que es testigo de hechos, ¿no? Ya lo comentaron. Pero fíjense algo más importante que eso. Recordemos que cuando yo les hablaba del respaldo y la garantía, les decía que justamente aquí tenemos ejemplo, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos, las reglas de la lógica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si alguien me dice que en este caso está barriendo afuera de su domicilio, ¿no? Y que se va a percatar de este hecho, ¿me suena lógico? ¿O no me suena lógico?
Pues sí, sí me suena lógico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso yo lo puedo utilizar precisamente como parte de mi respaldo. ¿Hay alguna ley que me indique que efectivamente sales y etcétera? Pues no, no va a haber una ley. Pero no importa, ¿por qué? Porque aquí lo voy a bajar precisamente a un hecho que pues sí suena lógico, ¿ok? Entonces lo voy a sustentar a través de ese argumento. Ahora, posteriormente, si se dan cuenta, antes de llegar a mi conclusión, yo por eso les decía, pueden existir en este caso algunos elementos que cualifiquen precisamente esa conclusión. En este caso en concreto, vamos a pensar que no existen y no pasa nada. O sea, finalmente podemos utilizar o no todos los elementos del modelo argumentativo o puede ser que no los lleve a cabo, ¿sí? Entonces, lo que sí voy a tener son mis condiciones de refutación. Todas esas condiciones de refutación, ustedes ahorita mismo me las dijeron, ¿sí? Me dijo Manuel algunas, me dijo Humberto otras. Esas condiciones de refutación van a pasar nuevamente como si fuera el dato inicial de otro enunciado. ¿A qué me refiero? La primera condición de refutación. Vamos a pensar, que efectivamente, sí, él se encontraba fuera de su domicilio, pero la condición de refutación es que no pudo advertir lo que él está señalando, lo que él está afirmando, porque el paso peatonal es bastante afluente, ¿no? O sea, hay bastantes personas que circulan, que transitan por dicho lugar. Yo quiero concluir que no se le crea al testigo. Esa va a ser mi conclusión. Mi dato, ¿por qué es? Porque hay mucha afluencia peatonal. Ese enunciado nuevamente lo voy a analizar a partir del mismo modelo de argumentación. ¿Sí? ¿Hasta ahí les va quedando claro? Entonces, cuando tenemos un hecho, o sea, es un hecho que finalmente va a estar relacionado con distintas afirmaciones que deben sujetarse a este análisis estricto para que cuando yo llegue a una audiencia esté preparada para cualquier supuesto de refutación que me genere mi contraparte. O sea, yo ya voy a partir de que todo esto yo ya lo analicé. O sea, yo ya analicé que pudo no haber luz, que pudo haber pasado mucha gente, que pudieron haber pasado muchos carros, que el domicilio no está cerca ni siquiera del domicilio de la vecina en donde se supone que se percató de los hechos, que posiblemente, pues no sé, esta persona a esa hora ni siquiera pudo haber estado ahí porque se encontraba en diverso lugar, o que realiza otras actividades y no coinciden con lo que él está afirmando. O sea, todo eso, todas esas posibles causas, yo ya las tuve que analizar previamente, ¿eh? O sea, yo no puedo llegar a alguna audiencia en la que vaya a desahogar precisamente a un testigo y no esté preparado para este análisis estricto que va a ser mi contraparte. Porque lo que se pretende justamente es que la finalidad que yo quiera alcanzar de la información que me va a soportar un testigo, pues no sea obtenida, ¿sí? Déjenme, voy a prender la luz porque efectivamente ya está lloviendo y ya oscureció bastante, entonces creo que ya no me ven tan bien, permítanme. Ya, perfecto, ahí ya nos vemos mejor. Ahora, voy a regresar al ejercicio, ¿sí? Ok, nuevamente vemos aquí precisamente esta narrativa de los hechos. Por aquí, a ver, aquí le vamos a pedir ese favor. A ver, Manuel, continúa en lo que se quedó Luceli, por favor. Sí, abogada, cómo no. Estaba en la banqueta de mi domicilio. Dice Estado de México. En ese momento observo que llega un vehículo de la marca SEAT de color gris con placas de circulación del Estado de México. Se estaciona afuera del domicilio de mi vecina de nombre, el cual se...
ayudaste. Vamos a ir ahí. Gracias, Manuel. De nada. Si se dan cuenta, ahí también hay dos circunstancias específicas. La primera de ellas, que observa que llega un vehículo, ¿no? Y lo describe. Nos dice el color, nos dice las placas. Y el segundo es el lugar en donde se estaciona. Ahí son dos circunstancias que nuevamente voy a tener que analizar, ¿sí? Ahora, de estas dos circunstancias, ¿cuáles podrían ser las posibles condiciones de refutación? A ver, ¿quién me quiere decir? Octavio. Me agrada verlos y por eso les pregunto. Ok, Octavio, activa tu micrófono, Octavio. Nada más apriétale ahí para que te podamos escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Hola, ustedes? Octavio, bien, gracias. Buenas tardes. Perdón, es que en este momento llegó mi hijo y me entretuvo. Entonces alcancé a oír del vehículo y que en ese momento llegó un vehículo, marca SEAT, y hasta ahí. Mira, Octavio dice que en este caso el testigo observa que llega un vehículo y dice la marca, Sí, el color y las placas de circulación. sí. Y en otro enunciado también podríamos considerar que también menciona que se estaciona fuera del domicilio de su vecina. Aquí tenemos estos dos enunciados. Ahora, de esos dos enunciados, respecto del primero de ellos, ¿tú cómo podrías refutarlo? Bueno, lo primero que haría sería ir al lugar de investigación, verificar en dónde está, cómo está, porque me está diciendo algo que yo no conozco. Es algo que ella conoce nada más de lo que está señalando. Si yo en el lugar que veo que hay, por ejemplo, la casa de la vecina que está en determinado lugar, a esa hora que hay luz, que no hay luz, que se puede ver a determinado lugar las placas o no se pueden ver, pues entonces yo ya podría reputarles sobre de elementos que yo conozco, porque estos son los elementos que ella está señalando de algo que los demás no conocen. Entonces, sí habría muchas cosas de reputación, porque dependiendo de cómo esté realmente el lugar, yo le puedo preguntar si sería verídica o creíble lo que está señalando. Porque qué tal si en el lugar donde está, por ejemplo, que está el vecino, está algo que impide ver el vehículo o ver la marca o ver la placa o no sé, o sea, porque no conozco. Entonces, normalmente cuando le hacen preguntas a alguien, sobre todo a abogados que van a ver un asunto, le dan 15 minutos para leerlo, pero no conocen nada de los antecedentes que tiene. Entonces, yo no sé cómo van a reputar eso, ¿no? Pero bueno, eso es mi punto de vista. Ok, Octavio, pues muchas gracias. Si se dan cuenta, así es muy curioso, ¿no? Pero justamente algunas circunstancias muy específicas a veces son difíciles que pues nosotros podamos advertir. O sea, ejemplo, dentro de su lógica, ustedes siempre pueden advertir cuando se estaciona un carro y de manera inmediata ubicar las placas de circulación. No. O sea, generalmente no, es algo complicado. Eso no. Ahí fue. Entonces, justamente son todas estas pequeñas cuestiones las que nosotros tenemos que empezar a analizar si se van a poder, en este caso, controvertir o no cuando nosotros, pues, hagamos el desahogo de algún medio de prueba. Otra que tenemos, ¿no? Nos dice, ok, pues era, vio que se estacionó, observó que se estacionó, que era de tal marca. Tal marca. Ahí ¿Cómo también supo? es algo complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, digo, algunas personas son muy buenas en las marcas de los vehículos. Otras, como yo en lo personal, no soy absolutamente nada buena para las marcas, ¿no? A mí todos se me hacen casi igual. Y entonces es complicado que yo podría, desde un principio, señalar que se trataba específicamente de ese modelo del vehículo. Entonces, esto nuevamente, si se dan cuenta, o sea, ahorita yo lo que quiero que quede muy claro es cómo vamos a ir analizando siempre un hecho. Porque esto no lo hacemos, o sea, nosotros como que tenemos el hecho genérico y decimos, bueno, lo voy a atacar por aquí, ¿no? Pero no nos tomamos esa minuciosidad para poder ir, en este caso,
pues desglosando cada elemento de ese hecho y analizándolo en conjunto con todos los medios de prueba o los datos de prueba, dependiendo del nivel en el que esté, para poder afirmar que la información que me están arrojando sea la información correcta, sea una información que finalmente sí va a generar convicción en el órgano jurisdiccional, ¿sí? Y por el contrario, si la va a generar, pues entonces yo también debo de tener cuidado para saber cómo la voy a controvertir. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué parte esté, pues es justamente cuando yo voy a querer que pues no genere ningún tipo de elementos que permitan al juzgador pues que no se me dé lo que yo pretendo, ¿no? Que yo no obtenga esa finalidad. Si yo estoy como defensa, pues yo lo que quiero es que absuelvan a mi cliente, ¿no? O que ni siquiera a nivel indiciario en la vinculación al proceso, pues continúe él como tal. Entonces, esto es justamente, señores, lo que yo quiero que en este momento, pues ustedes, de manera ya como más específica, porque estamos trabajando justamente en taller, pues que vayan comprendiendo para que así pues lo puedan aplicar en los casos de los que ustedes tengan conocimiento. Vamos a continuar con este análisis de este hecho. Ahora, nos dice, por ejemplo, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver, ahorita que veo conectados a varios. A ver, Guadalupe, tú apóyanos. ¿Qué sigue después de lo que leyó, en este caso, Octavio? ¿Sí fue Octavio? No, que fue Manuel, ¿no? A ver, Guadalupe, apóyanos. Sí le presionan la pantallita para que se vea mejor. ¿Listo? A ver, creo que Guadalupe tiene ahí problemas con activar su micrófono. A ver, Odilia, tú continúa. Sí. Dice, después de donde se estacionó, dice, el cual se encuentra ubicado en tal. Inmediatamente se bajan del vehículo, el que ya mencionaron. Dos sujetos del sexo masculino que ahora sé que responden al nombre de tal, y dos femeninas, ahora sé que responden al nombre de tal y tal. Se brincan el zaguán de mi vecina, ingresan al domicilio y siendo aproximadamente las 18 hasta ahí. Hasta ahí, muchas gracias. Si se dan cuenta, ¿cuántos hechos tenemos ahí? A ver, ¿quién me quiere decir? A ver, Yo, ¿algún profesora. comentario? Humberto Luna. Yo. A ver, ¿quién dijo yo? Humberto, ¿no? Yo. Ok. Sí. O no Bueno, sé. Ok, a ver. están las ¿Vamos con Humberto? circunstancias Ajá. de que se bajan del vehículo SEAT. Ok. Se bajan dos personas del sexo masculino, dos femeninas. Se brincan el zaguán. No, todavía no. De la vecina, ingresa al No, domicilio, todavía no. diciendo aproximadamente a las 18 horas. Ok, a ver. Si se dan cuenta, aquí hay varios, ¿no? O Sí. sea, varios hechos que tenemos que analizar. Claro. El primero de ellos, como nos lo comenta Humberto, efectivamente es que advierte que se bajan del vehículo, ¿no? Se bajan del vehículo dos sujetos del sexo masculino y dos del sexo femenino. Ahí ya tenemos uno. ¿Cómo lo advirtió? ¿Dónde se encontraba? ¿Quién descendió? ¿Cómo es el vehículo? ¿En dónde se estacionó? Porque aparte nos dice que se estaciona afuera. Pues sí, pero ¿en qué parte, no? O sea, afuera puede tener muchas partes. Entonces, ese nuevamente es enunciado. A través de todas estas preguntas, pues yo lo voy a cuestionar. ¿Ok? Ahora tenemos otro hecho. ¿Cuál es el siguiente hecho, Manuel? Permítame, estoy viendo. Del centro. Sería que se brincan. Bueno, sí, ya, en esa parte sí, ya. Ok, se brinca en el zaguán, Brincaron ¿no? el zaguán. Exactamente. Ahora, si se brinca en el zaguán,
pero a la vez aquí parecería como un pleonasmo, porque nos dice, se brincan el zaguán de mi vecina, ingresan al domicilio. O sea, Sí. ¿es por la misma acción? ¿O cómo sabe que ingresan al domicilio? O sea, el hecho de, obviamente, brincarse el zaguán, pues quiere decir que ya ingresaron, ¿no? Entonces, como que sería innecesaria esa afirmación también dentro de la narrativa que hace el testigo. Salvo que, ejemplo, se brincan el zaguán y aún así sea un zaguán en el cual hay muchos domicilios en donde pues tienen las barritas y estás como tal en el patio, ¿no? Y sí se advierte desde afuera hacia adentro que hay todavía otro acceso, que es el acceso ya al domicilio como tal, a la casa, y se advierta que él pudo haber ingresado a ese domicilio, ¿no? O sea, esto tampoco nos lo deja claro. ¿Por qué? Porque vemos justamente la deficiencia en la narrativa de esa entrevista que lleva a cabo el Ministerio Público. Ahora, si se dan cuenta también, los términos ya no suenan tan reales. O sea, esta entrevista a mí me quiere decir que el Ministerio Público la estuvo, pues realmente practicando, ¿no? O sea, exacto, él en su autorredacción, tú le dices algo y él lo quiso decir esto, ¿no? Y le puso con sus propias palabras, pues lo que el testigo, obviamente, trató de decir, pero no dijo en realidad porque es lo que está diciendo el Ministerio Público. O sea, ahí tenemos otras condiciones de refutación. Adelante, Manuel. Sí, ahí nada más quería decir, en eso que dice que se brincaron el zaguán e ingresan al domicilio, finalmente al testigo no le consta que hayan ingresado al domicilio, puede decir que se brincaron, ¿no? Y si estamos ante un zaguán que es cerrado, que no permite la visibilidad, ¿cómo puede él afirmar que ingresaron al domicilio? Creo yo. O sea, como entiende el domicilio, ¿no? Porque si el domicilio lo entiende como en este caso, pues a partir del zaguán, digo, vamos a pensar que pues tienes ese zaguán porque tienes tu entrada al estacionamiento y si te lo estás brincando, bueno, sí, me queda claro que sí ingresaron al domicilio, ¿no? Pero si se dan cuenta, el problema es que en esta redacción de hechos es insuficiente. O sea, esto es justamente lo que todas esas circunstancias que hemos estado analizando son las que vamos a utilizar para que nosotros las podamos controvertir ante el desahogo de este medio de convicción en audiencia, ¿sí? Pues este es el análisis que se tiene que ir formando. Esto es lo interesante de cómo, porque siempre dicen, ¿no? O sea, vamos a un, no sé, curso, taller, etcétera, y bueno, pues no es tan sencillo que nosotros lo entiendamos. O sea, sí te van a enseñar a preguntar, sí te van a empezar a decir, pero partes de la base de análisis del enunciado, porque si no lo haces así, entonces difícilmente lo vas a poder aterrizar a que entonces pues puedas obtener este tipo de información. A ver, por aquí veo que hay comentarios en el chat. Que esto sería en materia de un contrainterrogatorio, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, finalmente si tú, o incluso, vamos a pensar, Manuel, que tú eres el que está haciendo las entrevistas, que tú vas a aportar ese dato de prueba. Ya no vas a cometer este error. O sea, claro, tras este análisis, tú vas a saber ahora cómo lo debes de presentar. Cómo debes de presentar esa información para que no sea refutada. No sé si algunas veces han escuchado incluso ustedes que dicen, es que dentro de la estrategia o dentro de la técnica de litigación es bueno que adelantemos las debilidades, ¿no? Y entonces unos dicen, oh, sí, otros dicen, no, ¿cómo? No, es que le abrimos los ojos a nuestra contraparte, etcétera. Pero en realidad se puede precisamente analizar desde este momento, o sea, a partir de esta información. ¿Por qué? Porque si yo sé que existen efectivamente deficiencias, lo que voy a hacer es tratarlas de cubrir para que ya no sea cuestionable. Ejemplo, ¿qué pasaría si el Ministerio Público aquí en este caso lo hubiera hecho bien y hubiera ido desglosando cada una de estas cosas que nosotros estamos percatándonos que pues sí se advierten como dudosas, ¿no? Sí podrían generar que ya no nos convenzan con esa información que se está aportando y entonces ahí pues ya no podríamos hacerlo. Yo siempre les he dicho, entre más explícito sea, es mucho mejor, porque permiten que la información ya haya sido obtenida desde un principio. En cambio, si yo dejo estas lagunas, cuando venga el desahogo, obviamente esa información pues va a ser sujeta a controversia.
Y entonces posiblemente yo ya no pueda lograr obtener mi pretensión. A ver, bueno, por ejemplo, aquí Octavio nos dice, ¿no? Lo de los lentes. Eso también es muy común, ¿no? O sea, otra condición de refutación sería, bueno, él tiene una buena visión o no tiene. O sea, usa lentes o no usa lentes, ¿no? A esa distancia, a esa hora, con la condición de su vista, realmente se pudo percatar de esto, de este dato tan específico como son las placas. Ahora, ¿qué pasa también, por ejemplo, cuando uno sale? Estás enfocado en una actividad. ¿En qué actividad está enfocado él? Pues está el mismo dice, Barriendo, ¿no? barrer, ¿no? Así es. Pues sí, posiblemente volteas, ves que se estaciona un vehículo, pero pues sigues en tu actividad. Entonces, si la lógica te arroja que si tú estás enfocado en una actividad y posteriormente te percatas de otra, ok, ¿qué tan relevante pudo haber sido la otra como para que dejaras tu actividad principal y pusieras atención a esta? ¿Sí? O sea, hay muchas cuestiones que todavía pueden ser precisamente analizadas para que tú puedas, en este caso, pues sujetar precisamente a refutación la información. Adelante, Manuel. Maestra, nada más, yo nunca he estado de acuerdo que siempre en las declaraciones se pone que ahora se responden al nombre de. Y sabe el testigo el nombre porque, vamos a decir, a lo mejor nos pueden presentar a una persona como indiciado, ¿sí? Que ni siquiera fue la persona que lo cometió, pero ya te estoy presentando y te digo, responde al nombre de. Realmente eso no le consta al testigo, o por qué digo que responde al nombre de. O sea, ¿cabría ahí alguna situación? Claro, o sea, O sea, finalmente ese es un error muy común que se comete, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, desafortunadamente, ejemplo, lo que hacen los policías, pues lo primero que te ponen a la vista es, ¿fueron esos, no? Son los únicos que están. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Pues dice, sí fueron, ¿no? O sea, no me queda duda de que fueron. Pues sí, lo afirman porque no hay otra persona. Eso justamente puede incidir sobre la valoración que en determinado momento el juzgador dé a esa información. Pero para eso nosotros también tenemos justamente que obtener la información, porque comúnmente nos ceñimos a lo que dice estrictamente la entrevista, ¿no? Entonces, pues dice esto. Ok, perfecto. Y ya cuando vamos a un desahogo, ¿qué es lo que pasa? Que lo repiten como que si fuera esa la finalidad. Incluso el Ministerio Público agarra y le da copia de su entrevista, ¿no? Y le dice, usted apréndasela, y entonces ya nada más vaya y nuevamente diga lo que dice su entrevista. Recítela, Las personas lo hacen. Fíjense que en alguna ocasión, en un asunto que nosotros teníamos, íbamos como asesores jurídicos. Obviamente cuando vas como asesor, pues tú confías también en que de cierta manera, pues el Ministerio Público lo haga correctamente, pues ya haya tenido comunicación con el testigo, etcétera, ¿no? Pero nosotros hablamos con el testigo antes de que se llevara a cabo el desahogo de su testimonial. Era un juicio oral. Entonces, bueno, yo siempre les he dicho, no se trata de que el testigo vaya a mentir a un juicio. O sea, no se trata que, muchos dicen, es que hay que aleccionar al testigo, ¿no? El aleccionamiento no significa que yo le diga, ¿sabes qué? Ve y declara esto. O sea, yo lo que tengo que hacer en la preparación del desahogo de esa prueba es que él conozca precisamente qué es lo que va a suceder en esa audiencia, que él se sienta tranquilo, que él sienta confianza respecto a qué es lo que va a pasar cuando él esté enfrente de un juez. Ejemplo, ¿sabe qué, señor Juan Pérez? Ok, bueno, mire, buenas tardes, pues le comento. El juez, en este caso, vamos a estar en una sala, no desde ahí, vamos a estar en una sala en la cual se va a encontrar, pues, un juez, se va a encontrar el Ministerio Público, el asesor jurídico, en este caso, el asesor jurídico es como el defensor
A ver, permítanme porque oigo un micrófono activado. A ver, ¿quién es Everardo? Está activado su micrófono, profesora. Ok, alguien me estaba silenciando a mí ahora. Ok, entonces, ¿qué pasa? La metodología que nosotros debemos de seguir para que en este caso se lleve a cabo la preparación de un testigo es que desde el inicio debemos justamente explicarles qué es lo que va a suceder en una audiencia. Porque de lo contrario, pues ellos van a ir asustados, van como a lo desconocido. Es más, se los voy a poner tan fácil como esto. Si ustedes, que son operadores, en cada audiencia sienten nervios, ahora imagínense los testigos o las personas ajenas a este sistema, que es la primera vez que acuden a un órgano jurisdiccional, pues con mayor razón, aun por más que digan, no, sí, yo sí voy, no, sí, yo sí estoy seguro, no, yo ya sé qué es lo que en este caso pasó, no, yo sí lo recuerdo perfectamente, etcétera, etcétera, lo más probable es que no sea así. Entonces, la preparación del testigo incide en principio que sepa cuál va a ser el orden precisamente para llevar a cabo su declaración ante este juez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, señor Juan Pérez, mire, le comento, el día de, no sé, en 2 días usted va a tener que acudir a tal juzgado, en ese juzgado, aparte, hacérselo lo más fácil posible para ellos, o sea, utilizar un lenguaje de lo más común que yo pueda emplear, ¿no? O sea, no voy a decir, ay, señor Juan Pérez, vamos a ir a la sala de control toda vez que tiene que comparecer ante el tribunal de enjuiciamiento, y el tribunal de enjuiciamiento también ahí va a estar asistido por su auxiliar de sala, y el auxiliar, no, pues obvio, o sea, me va a decir así como que, bueno, ¿y qué significa todo eso, no? Bueno, ¿sabe qué? Me vamos a ir a un lugar, esto es una sala, así como tal de audiencias, mire, ahí le podemos enseñar unas imágenes de las que están en internet, ¿no? Mire, así es la sala de audiencias, ahí va a estar un juez, o si ya sé que va a ser 3 jueces, bueno, ahí van a estar 3 jueces, van a estar en esta parte de la sala de audiencia, en este podium, y también usted va a estar en este lugar, aquí, mire, aquí en la imagen, aquí lo van a sentar, y en este caso va a estar también el Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? Bueno, el que en este caso pues está llevando la acusación en contra de su familiar, de su amigo, del conocido, quien sea, ¿no? Va a estar también posiblemente la víctima, y en este caso la víctima también tiene un tipo de defensor que se llama asesor jurídico. Él va a estar interviniendo en la audiencia y también vamos a estar nosotros. Ahora, cuando usted llegue, pues lo van a pasar a un cuarto distinto al de la sala y no debe de tener comunicación con nadie. Y cuando se encuentre ahí, hasta el momento que le toque a usted, ahora sí lo van a llevar a la sala donde todos nos vamos a encontrar. Y ya ahí el juez le va a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo son? ¿No? Ah, pues le va a preguntar su nombre, su domicilio, sus datos personales, bla, bla, bla. Le va a explicar cómo se va a llevar a cabo lo que usted va a decir en esa audiencia. En este caso, como yo soy el que lo estoy ofreciendo como un testigo, yo voy a iniciar y voy a hacerle una serie de preguntas como son estas, ¿no? Y entonces, pues así es como lo voy a ir preparando. Entonces, cuando yo llevo a cabo esta preparación, yo ya también analicé qué es lo que le pueden preguntar, porque no parto de la idea de que, bueno, y a ver qué le preguntan los demás, ¿no? Pues no, porque todas esas condiciones de refutación yo ya las conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, cuando yo termine de preguntar, vamos a pensar, ¿no? Si no lo recuerda, bueno, dígame, no lo recuerdo, no se preocupe, yo le voy a poner los documentos a la vista y vamos a hacer este ejercicio y bueno, se lo explico, Ahora, puede ser que yo me adelante y que esas posibles condiciones de refutación yo mismo las establezca. ¿Cómo? Ah, ok, mire, le pueden preguntar tal vez esto, o yo misma le voy a preguntar, usted generalmente cuando sale a barrer utiliza sus lentes oftálmicos. Sí.
¿no? Ah, ok, perfecto. Ya me adelanté. O sea, en el supuesto de que él utilizara lentes, ¿no? Pero ¿qué pasó? Yo ya me adelanté. Ya no estoy esperando a que el Ministerio Público se lo pregunte. ¿Por qué? Porque justamente sé que es una condición que posiblemente va a incidir sobre la información que pueda aportar al órgano jurisdiccional. Entonces, como yo no quiero que eso pase y no quiero que él pierda la confianza en lo que está narrando, pues yo me adelanto. Y entonces no hay ningún inconveniente. Pero bueno, esto dependerá de la estrategia de cada quien, ¿eh? O sea, yo solamente se los comento para que ustedes también lo consideren. ¿Se puede hacer? Sí, claro que me puedo adelantar. O puedo esperar. Pero eso sí, cuando yo espere, tengo también que estar muy atenta de la información que se obtenga de mi contraparte. En lo personal, yo soy de las personas que prefiero obtener toda la información de primera mano a esperar a que sorprendan a mi testigo y entonces el testigo, justamente al sentir esa incomodidad de que alguien más le está preguntando y que esa información puede generar esa duda y no quiere él, porque si un testigo va es porque él quiere ayudar, ¿no? O sea, él quiere contribuir. Y ya si siente que no ha logrado ese objetivo, pues ¿qué va a pasar? Las personas tienden a ponerse nerviosas. Y entonces, en esa actitud o ante esas sensaciones, ante esas emociones, pues entonces los testigos finalmente suelen cometer equivocaciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, por ejemplo, aquí Margarito nos dice, los testigos al declarar es difícil que declaren de forma precisa, detalle por detalle, lo cual no puede restarle credibilidad. Quienes pierden son las víctimas y por eso muchas veces no tengan la confianza en la justicia. Ok, bueno, pues sí, o sea, desafortunadamente, miren, puede ser que el testigo sí tenga la información, pero de nosotros depende que la obtengamos. También eso es muy importante, porque no lo podemos atribuir todo al órgano de prueba. O sea, si finalmente nosotros no lo hacemos de manera correcta, bueno, pues tampoco le podemos pedir resultados, ¿no? Porque toda esta preparación previa, pues depende de nosotros. El problema es cuando tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo. Cuando nosotros estamos en la audiencia de juicio es más sencillo. ¿Por qué? Porque pues tenemos más tiempo, ¿no? Para hacer toda esta preparación. El problema es cuando tenemos la vinculación a proceso. Ahí sí se vuelve más complejo porque finalmente pues el tiempo apremia y posiblemente no podamos obtener la misma información que hubiéramos podido hacer justamente al llegar a juicio. Ahora, también es una cuestión de análisis porque me conviene desde este momento pues, desahogar todo o mejor me voy a esperar. Porque también el Ministerio Público, cuando advierte que tú vas a desahogar precisamente en la vinculación, sabe qué es lo que vas a llegar a hacer a juicio, ¿no? Entonces, muchos dicen, ¿sabes qué? Mejor no, nos vamos hasta juicio y allá lo discutimos. O si consideras que la información que vas a obtener sí te va a permitir que no se vincule a proceso, pues adelante, vas a tomar ese riesgo, ¿no? Es como una oportunidad que se te da para antes justamente de llegar a esta etapa. Ok. Bueno, vamos a continuar con este análisis porque sobre todo quiero que ustedes adviertan justamente todas las deficiencias que se dan y por qué finalmente pues vemos casos en los que decimos, pero ¿por qué sucede esto? Pero porque, bueno, pues justamente porque no lo hacemos bien desde un principio, ¿no? Bien, después tenemos, a ver, Margarito, sigue con la lectura. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, se brincan. Donde dice, y siendo aproximadamente las 18 horas. Y siendo aproximadamente las 18 horas con 52 minutos, me comunico a su celular de mi vecina, de nombre tal, manifestándole que se metieron unas personas a su domicilio, refiriéndome mi vecina tal que le hablara a la policía. Enseguida me comunico por vía telefónica a Seguridad Pública Municipal solicitándole el apoyo. Posteriormente llegan varios policías. Ok, vamos a dejarlo hasta solicitándole el apoyo.
¿ok? Ok. Vamos a preguntarle a algunos de los que no tienen su cámara encendida, ¿no? Digo, para que también sea justo. A ver si es cierto que me están poniendo atención. A ver, Alma Becerril, ¿andas por ahí, Alma, o no? Ok, escucho solo silencio de Alma. ¿Ahora entienden por qué les pido la cámara encendida? De lo contrario... Aquí estoy una muestra. Ah, ok, Alma, muchas gracias. Dime un hecho que se desprenda precisamente de lo que acabamos de leer. Ok, nuevamente escucho silencio de Alma. Alma, ¿sí nos escuchas o no? Hemos perdido a Alma. Ok, ya ven, por eso les digo, prendan sus cámaras para que así yo sepa que ustedes están poniendo atención. Jorge Rúa, a ver, dinos un hecho. Maestra. Alma, Jennifer, ¿eres tú? Sí. Ok, mira, así que, ajá, dime. Uno de los hechos que podría hacer ahorita es que le indicó a su vecina lo que pasaba y ella le dijo que le hablara a los policías. De hecho, ya son dos, ¿no? Sí, ya serían Hola. dos hechos. Ok. Hola, Jorge. A Sí. ver, otro para que apoyes. Respaldando un poco lo de la llamada, nos sirve para vincular el momento que debió de haber quedado grabado de quien recibió la llamada, la agencia que recibió la llamada, y los primeros hechos que ya mencionó, entre la hora del día, si efectivamente fue el mismo día. O sea, porque no es lo mismo que al principio intentara después aclarar que estaba valiendo a las 9 de la mañana y la llamada en el centro de la policía se recibió a las 3 de la tarde, ¿no? Ok, gracias, Jorge. Bueno, miren, creo que ya sí me están poniendo atención y sí están dándose cuenta de que justamente de esta narrativa hay muchísimos enunciados, ¿sí? Gracias, porque ya están activando sus cámaras, lo cual me agrada mucho, así ya los puedo ver. Entonces, aquí tenemos otro comentario de Juan. Nos dice, es recomendable que nuestro testigo a la primera pregunta desprenda toda una narrativa para efecto que el MP no lo ataque de manera más directa. Miren, de lo que comenta Juan es bueno, pero siempre y cuando realmente se obtenga la información que nosotros también sepamos que es una información de calidad, que es la información que nosotros queremos. Porque muchas veces el testigo lo que hace es que cuando nosotros pues le decimos, a ver, tienes que ir a decir lo mismo que ya dijiste ante la agencia del Ministerio Público, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se arranca, ¿no? Y dice, sí, pues es que yo el día tal, siendo las tales horas, me encontraba en tal lugar, y entonces, y ya. Pero, ¿qué pasa? Esa información, nosotros lo estamos advirtiendo, ¿eh? Es realmente la que me interesa, es la información relevante o no lo es, ¿no? Ahora, ¿a qué información me interesa a mí que se le dé mayor énfasis? También eso es muy importante. Porque puede ser que de la entrevista que rindió, pues, no sé, lo inicial no sea lo trascendental para mí, sea lo que dijo tal vez en medio, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Oye, ¿sabes qué? Mejor empieza por ahí y empieza a decir todo lo que ya sabes, ¿no? Ok, distinto. O también dentro de esta parte de las técnicas. Dicen los profesores estadounidenses que lo que tú debes de hacer es que el testigo brille, ¿no? Brille en la audiencia y que cuando tú eres el que finalmente estás preguntando y estás obteniendo la información y estás interrumpiendo y etcétera, pues quiere decir que ya fracasaste. ¿Por qué? Porque el que está siendo el protagonista en esa audiencia, pues eres tú y no como tal el testigo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es correcta dicha afirmación, pero también lo que tengo que analizar justamente por ello es determinar cuál es la información de calidad que yo quiero que llegue al órgano jurisdiccional.
Porque la información que posiblemente para mí sea la relevante, pues vamos a pensar, yo soy asesor jurídico y el Ministerio Público dice, no, pues para mí no es la relevante, ¿no? Aunque finalmente sí lo va a hacer así. Bueno, nos dice Odilia, hay que preparar el testigo previamente y controlarlo para que la información sea de calidad. Y bueno, ya Octavio nos dice, muy buena observación de Jorge, que la llamada serían elementos objetivos a la declaración subjetiva de la testigo. Bueno, es que recordemos, o sea, finalmente no se trata de un solo medio de prueba, o sea, se tratan de muchos medios que van a generar justamente que finalmente le pueda, pues, dar mayor convicción al juzgador para creer cuál es la teoría que va a preponderar sobre la otra, ¿no? Por eso les decía, en esta parte de la teoría del caso, pues tenemos esta verdad procesal. O sea, ¿cuál verdad procesal me va a convencer a mí? Bueno, pues la que de los medios de convicción me aporte mejor información y que me permita establecer que efectivamente se está dando de la forma en la que, en este caso, pues ya sea la defensa o ya sea el Ministerio Público me lo está sustentando. ¿Sí? Bien, ahora, vamos a continuar ya para terminar con esta entrevista. Porque quiero que se den cuenta de cómo existe esta deficiencia justamente al momento de que el Ministerio Público pues hace estas, pues este tipo de entrevistas y obtiene esta información, ¿no? Ya la voy a terminar para que, para que no agarre a alguno de ustedes distraído. Y bueno, nos dice que le hablara a la policía, enseguida me comunico por vía telefónica a Seguridad Pública Municipal solicitándole el apoyo. Posteriormente llegan varios policías y observo los oficiales detienen a los señores tal, tal, tal y las señoras tal, tal. Enseguida llega mi vecina y les manifiesta a los oficiales que quiere proceder en contra de los señores. Los señores y las señoras, llevándoselos los oficiales al Ministerio Público, siendo todo lo que por el momento deseo manifestar, por lo que una vez leída la presente, la ratifico firmando para constancia legal. Fíjense, de esta narrativa es la trascendental, porque es el único testigo que hay. Ese es el único testigo de hechos. ¿Se dieron que escueto fue lo último? Le hablo a los policías, llegan, los detienen y ya. Ok, ¿dónde los detuvieron? Se supone que ya habían ingresado al domicilio, ¿no? Cuando llegan los policías, entonces, ¿en dónde se encontraban? ¿A qué hora arribaron los policías? ¿Quiénes fueron los policías que realmente llegaron al lugar? ¿Cuántos policías eran? Porque se supone que son 4 imputados, ¿no? O sea, también no pudieron ser tan pocos. ¿Qué pasó con la denunciante? ¿Cuándo llegó? A esta no le consta nada. Tan es así que desde un principio se establece que se le tuvo que avisar para que ella regresara a su domicilio. Entonces, si se dan cuenta, pues este es el medio de prueba más relevante de todo su caso del Ministerio Público, porque es el único testigo que tiene. ¿A los policías qué les va a constar? Pues la detención, ¿no? Pero como está tan escueto, pues bueno, tendría que ver de qué forma se llevó a cabo esa detención. Ahora, vamos a pensar que el testigo les ha dicho, oigan, no sé, no entren o algo, ¿no? Que no lo manifiesta en su entrevista. Y que por eso hubieran salido estas personas y la detención hubiera sido a la salida del domicilio y no al interior del domicilio. ¿Qué pasaría entonces con esa narrativa? ¿No? O sea, todas estas circunstancias que posiblemente podrían modificar ese hecho, pues se dan justamente por la deficiencia que existió en la obtención de la información, ya que lo hicieron incorrectamente. Profesora. A ver, ¿quién me habla? Luis. Luis. Mire, creo que ahí lo que sería muy importante es el IPH, el informe policial homologado. Si bien es cierto que el testigo no dice o no refiere dónde se da la detención, los oficiales tendrían que referirlo. Referir que llegan al lugar, al momento que llegan al lugar. El momento es dónde los detienen ellos, si dentro o fuera del domicilio. Es ahí donde se daría el hecho y sería otro testigo muy potencial. El problema es que luego no está bien llenado. Entonces, ya tendríamos 2 testigos, no 1.
Dos, el hecho de que ellos llegan y encuentran unas personas, no saben si son del domicilio o no, están por señalamiento. Entonces llegan, vamos a suponer que sí los encuentran adentro, o los encuentran saliendo del domicilio, y hay un hecho de que sí estaban en el domicilio. Entonces ya tenemos dos testigos. Entonces aquí sería lo importante, el llenado del IPH y lo que diga el oficial. Ese rato había una situación que decían que no estaban de acuerdo con el ahora responde al nombre de. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente ese testigo que estaba barriendo no los conoce. Entonces el policía se ve en la obligación de preguntarles, ¿son ellos? Entonces ya estamos hablando de un señalamiento. Al momento del señalamiento, bueno, el testigo va a decir que sí, que son las personas que ingresaron, que no son de ahí, que no los conoce, y posteriormente el oficial va a hacer una entrevista, va a obtener los nombres, y es ahí donde se entera esta persona cómo se llaman. Por eso normalmente el dicho, ahora se responden al nombre de, inclusive el policía normalmente lo pone así también. ¿Sí? El fulano de tal que ahora se responde. Detuvo una persona del sexo masculino de aproximadamente 54 años, de tal estatura, que ahora se responde al nombre de, porque normalmente pues no sabíamos, o no sabía el oficial quién era, ¿no? Entonces te enteras posterior al nombre. Ahora recordemos, el policía siempre llega después de. El 90 o 95% de las detenciones, el policía llega después de. Entonces normalmente es por señalamiento. Muy difícilmente llegan en el lugar, en el momento de los hechos. Bueno, esa es mi humilde opinión, profesor. Gracias, José Luis. Es que fíjense, ¿saben cuál es el problema? Efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Ellos no saben el nombre. Y solo lo van a saber después de que el Ministerio Público los identifica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a pensar que yo le digo al testigo, señor X, ¿no? Identifíqueme, tengo 4 imputados, ¿no? Y le digo, identifíqueme, o podría identificar en este momento a Juan Pérez. ¿Tú crees que realmente los va a identificar por nombre? No, por No, supuesto profesor, que no lo va a hacer. pero los va a señalar. Los va a Pero señalar, es o sea, distinto. se los Fíjate, van a ¿cuál es poner. el riesgo que corres? Que sí, o sea, él va a decir, no, pues, mira, si le pregunto por nombre, yo casi puedo apostar a que no vas a ver. Vamos a pensar que son estos 4 imputados, ¿no? Si yo le pregunto, a ver, ¿podría señalar a Juan Pérez? Digo, no voy a decir sus nombres, pero bueno, vamos a hacer en el supuesto de, ¿podría señalar en este momento a Juan Pérez? Te va a decir que no. ¿Por qué? Porque no va a recordar los nombres. O sea, puede identificar, y esta es la pregunta general que hace regularmente el Ministerio Público, ¿podría identificar a los imputados o a las personas que detuvieron el día tal, 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 tal? Sí. Por favor, entonces indíquenos quiénes son, ¿no? Y ya, son ellos, de manera general. Pero para los Sí. nombres, que es un dato tan específico, es difícil que un testigo, y es más, esto es lógica, ¿eh? Esto ni siquiera es porque yo diga, ay, no, sí, lo van a identificar, es simple lógica. ¿Por qué? Porque difícilmente tú vas a saber cómo se llama esa persona, porque aunque la hayas visto, no por ello vas a recordar ese nombre, y más cuando no tienes un interés en específico. Tal vez la víctima, puede ser que sí, y eso sí los vio en diversas ocasiones, pero hasta la propia víctima, si los llegó a ver una sola vez y luego los vuelve a ver después de 7, 8 meses, que ya es cuando se celebra nuestro juicio, pues va a ser más difícil aún. Tal vez en la vinculación, bueno, podría darse posiblemente, ¿no? Pero, insisto, eso es muy característico. ¿Y sabes por qué lo hacen los ministerios públicos? Porque creen que es la forma correcta de reconocimiento. O sea, ellos piensan que con la afirmación de decir, sí, que ahora ya sé que se llama así, y entonces sí lo identifico porque fue él, eso les va a servir como un elemento para que no genere duda en cuanto a que sí se trataba de la misma persona. Pero esto es normal, o sea, esto lo hacen por práctica, aunque a veces el resultado no sea el correcto. En algún momento tuve un asunto en el que eran 2 personas y los 2 así afirmaban, sí fueron ellos, sí fueron ellos, sí fueron ellos, ¿no? Pero lo hacían de una forma tan así como con tanto entusiasmo de estar 100% seguros, sin ninguna duda de que era otra persona. O sea, ellos afirmaban que sí se trataban de estas personas que los habían asaltado. Y a mí me daba risa porque yo ya había visto un video
que ya se había desahogado antes de la declaración, en este caso, de las víctimas, y no eran ellos. Pero ese es el problema, ¿por qué? Porque por la inducción que se hace justamente de la fiscalía, se generan ese tipo de errores. Entonces, es muy difícil, la verdad es que no es tan sencillo, porque finalmente esa información, créanme que es la que menos atención ponen los testigos, sobre todo, insisto, en los nombres, salvo que sea un delito en el que hayan tenido muchísimo contacto, vamos a pensar un fraude, ¿no? Y entonces hiciste la operación con estas personas, los ubicas perfectamente, tuviste miles de entrevistas con ellos, dentro de esa operación que llevaste a cabo, y bueno, pues sí, no va a haber dudas de que sí los vas a identificar por nombres, por físico, por todo. Pero, por ejemplo, en este caso en concreto que estamos analizando, difícilmente sirve que pues tú digas, ah, sí, y ahora sabe. Y como les comentaba, en ese asunto que teníamos de juicio, justamente el Ministerio Público señaló unas circunstancias que la testigo jamás dijo, como estas, o sea, haz de cuenta como el nombre. Era otra circunstancia, pero bueno, era una circunstancia que siempre los ministerios públicos ponen. Y entonces cuando yo le cuestiono al testigo, me dice, es que yo nunca dije eso. Y entonces dije, es un problema, ¿no? O sea, ¿cómo compones ahora que te digan que nunca dijo eso? Y entonces le pregunto, entonces, ¿qué fue lo que usted dijo? Ah, bueno, lo que yo le dije al Ministerio Público fue ta. Ok, bueno, al final pues se pudo mejorar un poco, porque ya me lo dijo en sus palabras, pero no como el Ministerio Público lo había señalado. Y ese es el problema, cuando nosotros empleamos nuestras propias palabras sin que sea la información que deviene del testigo, que se origina de este, pues entonces es más factible que se cometa un error al momento de que el testigo la aporte. ¿Sí? A ver, ahorita te doy el uso de la voz, Manuel, nada más déjame leer porque aquí pusieron varios comentarios y no los había leído. Bueno, nos dice Paola, habría que narrar cada hecho acontecido anticipándonos a las 7 preguntas básicas, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? De hecho, pues estas preguntas, o sea, son, como lo comenta Paola, necesarias. Siempre que se hace el análisis de un medio de convicción, partimos justamente de estas preguntas básicas para que posteriormente vayamos ampliando esa información. Bueno, nos dice Juan, ¿se puede refutar el cómo? Ya sabe el nombre de los detenidos y por qué no el de los policías que acuden al llamado, porque ellos también se deben de identificar. Bueno, nos dice Alma, es importante que el propio testigo corrobore los datos del IPH, tanto para el control de detención, así como para la etapa de juicio. Es importante destacar las características físicas o de vestimenta para poder corroborar que son ellos porque no sabe los nombres. Y bueno, nos dice Pedro, y ese señalamiento se ha debatido de que no debería ser permitido ni valorado en juicio, puesto que se trata de un acto de investigación cuando se trata del reconocimiento por parte de las víctimas. Sí, mira, algunos, la verdad es que, bueno, respecto al último comentario de Pedro, respecto de ese punto, la mayoría señala que finalmente es como, sí, una forma de inducir, porque además se trata de un acto de investigación, ¿no? El propio reconocimiento. Pero vamos a la esencia de eso, o sea, ¿qué es lo que yo voy a discutir en un juicio? ¿Realmente va a ser la materia de la parte del reconocimiento porque yo construí otra teoría del caso o porque yo estoy tratando de controvertir la del Ministerio Público? Yo creo que se debe de partir justamente de ese análisis. ¿Cuál va a ser mi estrategia para yo saber si efectivamente tiene trascendencia o no ese tipo de señalamiento? Porque es muy común. Creo que de hecho es lo más común que se hace. Decían que en Chile un abogado en alguna ocasión lleva a su imputada, bueno, ya al acusado a juicio y le dice, ¿sabes qué? Ponte tu mejor traje, ¿no? Y el imputado dice como que, pues, ¿para qué? Tú póntelo y desde que llegues al juicio te me pones a leer este código y no levantas la vista, ¿no? Porque sabía que iban a hacer justamente ese tipo de pregunta en la audiencia. Y mientras llevan a otro abogado con sus peores ropitas, ¿no? Bueno, ya saben, con una playerita, su pantaloncito, sencillo todo,
Y cuando preguntan al testigo, pues el testigo señala al abogado y no señala realmente al acusado como la persona que había cometido pues el delito. Y eso lo vieron como deshonesto, como, ay, ¿cómo pudieron hacer eso, no? Qué falta de ética profesional por parte del abogado, etcétera. Pero la realidad es que cuando tú, por ejemplo, le preguntas a un juez si para él es o podría considerar que si una víctima no se acuerda después de 8 meses, 1 año del imputado, aún así lo podría sentenciar, pues ¿qué te va a decir el juez? Pues la realidad es que tampoco le puedes exigir a una víctima que en su vida vio solamente a esa persona una vez y que en ese momento pues sufrió de estrés, de miedo, de ansiedad por la misma mecánica del hecho, que pues se acuerde de las características específicas y que sí vaya a audiencia y diga, ah, sí, 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 es ese, ¿no? O sea, también dentro de nuestra lógica, pues ya, o sea, tendemos a ser como extremistas en esos supuestos. Entonces, digo, yo no creo que sea algo tan relevante por eso el señalamiento que se hace en la audiencia de juicio, pero bueno, finalmente es cuestionable. Manuel, adelante. Sí, insisto un poco en esa frase en que ahora se llama, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo le pregunto al testigo, ¿y cómo es que usted supo que el detenido se llama X nombre, Juan Pérez, ¿no? Va a tenerme que referir, o sea, ahí lo voy a meter en una encrucijada, porque lo más lógico sería que me dijera, pues porque el Ministerio Público así me lo hizo saber, y estaríamos afectando la presunción de inocencia, ¿sí?, del imputado. Entonces, a eso es a lo que voy un poco. ¿Cuál sería o de qué forma sería la identificación? Porque finalmente esto incide en qué, también creo que incide en la participación, porque el 19 nos habla del hecho del hecho que se está investigando con materia de delito, más la participación de la persona. Y finalmente, bueno, en mi opinión, esta situación de que ahora se llama, también influye, creo que en determinado momento puede influir en contra de la presunción de inocencia y en contra de esa situación del 19, de la participación. No lo sé. O sea, es mi opinión. Ok, gracias, Manuel. Por aquí veo algunos comentarios también. Bueno, nos dice Tere que viola el principio de lealtad, el ejemplo que di, obviamente. Paula nos dice, ¿valdría que el testigo hubiera tomado fotos con su celular? Claro, finalmente es la forma de aportación, ¿no? Es muy cuestionable, por ejemplo, tuvimos un asunto en el que, de hecho salió en las noticias, por ahí la nota, en el que en el sismo que se da, bueno, el más fuerte que se dio recientemente, una persona que era vigilante de un inmueble contiguo al otro inmueble, se mete al inmueble de al lado para robar lo que los vecinos pues tenían ahí porque habían sido desalojados del inmueble a causa justamente de los daños del sismo. Entonces una vecina, que a pesar de las advertencias de no ingresar al edificio, fue por sus cosas. Entonces cuando llega a su departamento escucha ruidos y se percata que hay una persona que está aventando los objetos de un departamento hacia el otro inmueble, ¿no? Y entonces ya cuando lo ve bien, pues se da cuenta que es el vigilante del otro inmueble, entonces lo empieza a grabar y entonces ya habla a la policía, lo detienen, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, podría ser exactamente lo mismo que con las fotos en el celular, o sea, lo está identificando, tiene aquí en este caso el video. Lo importante es cómo voy a presentar ese video. O sea, si yo, por ejemplo, lo extraigo y luego ya lo llevo y le digo, ah, mira, aquí está el video, ¿cuál sería la causa de refutación de ese medio de convicción? ¿Cómo lo refutarían ustedes? Que pudo haber sido manipulado. Que lo debía de haber presentado ante la gente del Ministerio Público el objeto, el teléfono, a efecto de que el Ministerio Público, a través de sus peritos, extrajeran la información del, ¿cómo se llama?, del celular, ¿no? Y como bien lo refiere el abogado, al haberlo hecho de esta forma, pues pudo haber sido manipulado. Exacto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí empezamos a analizar cuáles podrían ser mis posibles causas de refutación. Algo muy común, por ejemplo, incluso aún extrayéndolo, policía cibernética o el perito,
ahora lo que está haciendo el Ministerio Público es señalar que, bueno, sí, se ve que existe, pero que no se sabe de cuándo fue, ¿no? O sea, que no se sabe a qué hora o qué día fue grabado, aunque sí se vea la información, ¿no? Que bueno, esto finalmente, pues a los jueces aún así. Les digo, como que caemos en el absurdo dentro de esta parte de la lógica, como decía, ay, bueno, ya, ¿no? O sea, tampoco exageres, ¿no? O en todo caso tendríamos que exhibir el celular cuando desahoguemos y decirle, bueno, a ver, dentro de las propiedades del video, usted podría señalar cuál fue la fecha que se asienta, ¿no? Ahí en ese dispositivo. Y ya entonces el testigo, la víctima tendría que decir, y pues al revisar las propiedades del video que se encuentra en mi carpeta de fotos, pues el día de que se generó ese video es de la fecha tal, ¿no? Ya tendríamos que irnos a ese extremo. Solicitar un peritaje, ya que tiene una firma digital, el mismo video. Entonces se solicita un peritaje y con eso puedes avalar. José Luis. A ver, José Luis, no te veo. Ah, ya te veo. Pues se podría solicitar un peritaje, ya que tiene una firma digital, para corroborar la fecha y detalles de ese mismo video, en caso de duda. Sí, pero sí, jamás extraerlo, ¿eh? Jamás extraerlo. ¿Cómo lo vas a incorporar, no? O sea, sí, porque si lo incorporas a través del testigo de quien hizo el video, no te va a dar esos datos. O sea, si lo incorporas a través del perito, pues sí, te puede dar tal vez esos datos, ¿no? Pero bueno, eso... Sí, de hecho se debe de requerir el teléfono. El teléfono se debe requerir para que de ahí se extraiga por policía de investigación y en su momento, si hay alguna duda, se pide un peritaje, pero jamás extraer la memoria de ese teléfono. Claro. Ya la manipulación que haga la autoridad, bueno, pues ya es responsabilidad de ellos, ¿no? Por supuesto, y justamente ahí inicia la cadena de custodia, ¿no? Que ellos ya tienen como tal la obligación de hacer esa cadena de custodia que ya no va a estar bajo tu cargo para que así tú digas, ay, bueno, pues sí, ¿no? Yo lo alteré, yo lo manipulé, pues bueno, ahí no vamos a tener ningún problema de esa naturaleza. Bien. Por eso le decía que era tan importante el IPH, porque otra cosa que no leemos muchas veces los abogados es que resulta que hay 4 detenidos y llegó un policía. ¿Cómo detuvo a 4? Claro, entonces, finalmente es una actuación relevante justamente para debatir varias cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, que finalmente, pues, como tal, lo relevante va a ser también la declaración, en este caso, que vayan a rendir cuando los policías, pues, sean citados, ¿no? Para rendir su testimonial. Entonces, bueno, aquí tengo otros comentarios. Jennifer, estás levantando la mano. ¿Quieres comentar algo? Veo la manita de Jennifer. No, maestra. Ya usted lo comentó, que finalmente las preguntas que realicemos o los puntos que queramos que el testigo quiera especificar, yo creo que siempre van a depender, como decía usted, pues de la estrategia que como abogado, como Ministerio Público, se tenga en un momento dado, ¿no? Entonces, va a ser en los puntos en donde pues nos vamos a abocar o vamos a tratar de explicarle al testigo desde un inicio, pues más o menos sobre qué puntos resumir o tratar de delimitar las declaraciones, porque muchas veces los testigos tienden a contar o a explayarse demasiado cuando nosotros como abogados y ahora en este nuevo sistema, lo que se pretende precisamente es que el testigo se aboque a la estrategia de defensa que ahora en un momento dado se tenga o a la estrategia del Ministerio Público, ¿no? Así es, Jennifer. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues por aquí nos dice Octavio que la materia de identificación humana es un tema enorme, que tiene 20 años haciendo dictámenes periciales. Materia de criminalística y antropología y física, cada uno tiene sus detalles y he hecho cientos de ellos. Sí, claro. Y bueno, nos dice Pedro que la mayoría de las ocasiones le ha tocado ver que el fiscal le dice al oferente del medio tecnológico que lo presente con el agente de investigación y este lo remita con el perito, aunque en la carpeta se hace registro de ese objeto presentado. En cuanto a la incorporación de datos de prueba, hay un conflicto pendiente en resolución de amparo en revisión en Hidalgo en razón de una interpretación tergiversada del juez de distrito en materia de justicia para adolescentes respecto a la suplencia de la queja.
y del interés superior del menor. Bueno, pues ya después, si puedes, nos mandas el documento para saber de qué se trata, Pedro. Bueno, pues esta clase yo quería justamente que nosotros pues rompiéramos como el concepto que tenemos de cómo vamos a estructurar precisamente el análisis de cada pues dato de prueba, medio convicción, como ustedes gusten llamarle, porque finalmente es respecto de la información que va a estar sujeta a nuestro conocimiento como operadores, para que desde cualquier ámbito, o sea, ya sea desde la fiscalía o ya sea desde la defensa o como asesor jurídico, pues podamos recabar o podamos allegarnos de la información que realmente necesitamos, ¿no? Y que esa información, pues a través de ella podamos obtener lo que pretendemos, dependiendo, insisto, de nuestra función, ¿sí? Entonces, bueno, espero que este pequeño ejercicio que hicimos el día de hoy, pues les haya servido, sirva para ustedes para que posteriormente en sus funciones, pues ya puedan detallar con mayor análisis cada aspecto que puedan advertir de una entrevista. El ejemplo fue una entrevista, pero en realidad de todo lo podemos hacer. O sea, lo podemos hacer de la información que arroja una pericial, lo podemos hacer de la información que me arroja un documento. O sea, todo esto puede pasar por este método de análisis para que pues nosotros lo podamos emplear, ¿sí? Pues bueno, les deseo una excelente tarde. Nos vemos el viernes ya terminamos, ya si quieren hablamos ya de los actos procesales en concreto, que eso es lo más sencillo, pero bueno. Entonces, pues cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y gracias por haberme acompañado el día de hoy. Ya para los que no la pudieron ver completa, pues la subiremos al canal de YouTube, ¿ok? Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bonita tarde, que estén muy bien. Gracias. Saludos a Bye. todos. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias por todo, maestro.